Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 7 lo hemos leído, pero quiero repasar unas frases importantes. Dice el versículo 5 en la segunda parte: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Quiero hablarle esta tarde acerca de varios principios para enfrentar momentos trastornadores, principios para enfrentar momentos trastornadores. Y usted se preguntará, ¿qué son los momentos trastornadores? Más adelante voy a explicarle, pero quiero iniciar con una ilustración sacada de la vida real. María era una joven exuniversitaria, era una trabajadora exitosa a cargo de una gerencia en una empresa. María, desde niña, ella había aprendido los principios bíblicos y le había entregado su vida a Jesucristo. Así que ahora que tenía un poco más de tiempo libre, después de haber cursado la universidad, ella se dedicaba a trabajar en el grupo de jóvenes de su iglesia. Era una joven emprendedora, daba clases de escuela dominical y era una mujer que servía a Dios. Tenía muchos pretendientes además, al ser ella muy guapa, pero María esperaba encontrar un hombre que Dios pusiera en su camino y ella se guardaba para ese hombre. Era una mujer que todos la admiraban, pero era una mujer que buscaba a Dios de todo corazón. Un domingo por la noche, María llegó a su casa. Ella ya se había independizado, por supuesto, y al abrir la puerta de su casa, se abalanzó sobre ella un hombre que traía una capucha, así que la golpeó y abusó de ella, y después la acuchilló en varias ocasiones y abandonó su cuerpo pensando que ella estaba muerta. Algunos vecinos llamaron a la policía, llegaron las autoridades, llegó la Cruz Roja y María estaba casi muerta, había perdido demasiada sangre. Fue llevada de urgencias al hospital y 2 semanas estuvo en terapia intensiva luchando entre la vida y la muerte. 2 meses le bastaron o fueron suficientes para que todas sus heridas cicatrizaran y cerraran. Pero hubo heridas aún más profundas que le fueron causadas aquella noche, las heridas del alma. Y María tardó al menos 3 o 4 años con terapia psicológica y con terapia pastoral para superar esta situación. Durante todo este tiempo, la pregunta que latía en el corazón, en la mente de María era la siguiente: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí esta desgracia? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo nunca he hecho nada malo? ¿Por qué si yo nunca he dañado a nadie? ¿Por qué me tiene que suceder esto a mí? Al paso del tiempo, María comprendió que la pregunta que ella debería de hacerse no era el por qué, sino el para qué. Señor, ¿para qué lo permitiste? ¿Cuál es el propósito que tú tienes con esta situación que me has permitido que yo atraviese? María llegó a darse cuenta que entre sus amigas, compañeras de la universidad que había tenido, había mujeres que ahora llevaban una vida matrimonial, pero una vida matrimonial con fracasos. Eran mujeres golpeadas, mujeres insultadas, mujeres humilladas. Aún en su misma iglesia se dio cuenta que había mujeres que necesitaban algún tipo de ayuda, porque ellas sufrían en silencio el abuso, los insultos de sus parejas. En su mismo trabajo ella se dio cuenta que había esta situación. Así es que María inició un sistema de ayuda para la mujer, un ministerio, el cual empezó a dar muchos frutos. Proveía ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, ayuda médica y sobre todo ayuda espiritual. Empezó a tener muchos resultados y mucho éxito. Y ahí ella entendió que si Dios la había hecho pasar por esta situación, es porque Dios la había preparado en la difícil, en la dura escuela del sufrimiento, para ella después poder consolar y ayudar a otros. Hoy María es una mujer que por supuesto encontró al hombre de su vida. Un hombre que la aceptó, que la ayudó, que la comprendió. Y es una mujer que incluso tiene hijos. Y es una mujer que llegó a perdonar aún, sin saber quién era, aquella persona que tanto daño causó a su vida. Hablamos de momentos trastornadores.
Es necesario distinguir entre dos cosas. En primer lugar, momentos trastornadores y momentos difíciles. Un momento difícil es, por ejemplo, cuando tú vas al trabajo, tú eres una mujer, vas con tus zapatos de tacón y de pronto se te rompe uno de los tacones y es un hecho muy vergonzoso en la calle que eso te suceda. Es cuando como hombre vas a tu trabajo, te estás preparando y tomando tu café y de pronto el café se derrama sobre tu camisa y tu corbata nuevos con los cuales tú querías impresionar a los líderes de aquella empresa en la cual tú laborabas. Es cuando te diriges a tu trabajo y de pronto se te acaba la gasolina a 5 kilómetros de distancia de la gasolinería más cercana y fue por el hecho de que tu esposa tomó el carro el día anterior y ella olvidó llenar el tanque de gasolina. Los momentos difíciles todos los hemos enfrentado. Son circunstancias que al recordarlas nos traen en cierta manera una sonrisa, pero no va más de eso. Los olvidamos con el paso del tiempo. A veces nos reímos de ellos. Cada uno de nosotros ha enfrentado circunstancias difíciles. Que de pronto llegas a la casa y que no traes llave y tu esposa salió lejos y no sabes cómo hacer para entrar. Tienes que contratar a un cerrajero o tienes que esperar durante horas a que llegue tu cónyuge a la casa. Son momentos difíciles. Pero los momentos trastornadores son algo totalmente distinto. Los momentos trastornadores son circunstancias que atentan directamente contra nuestra vida, que desequilibran nuestra vida espiritual, que desequilibran incluso nuestra relación con Dios. Son situaciones inesperadas, dolorosas y prolongadas que vienen a nuestra vida, arrancan de tajo la felicidad, hacen que perdamos el control de todos los aspectos de nuestra vida, hablando emocional, física e incluso espiritualmente. Un momento trastornador para una mujer es cuando décadas después de un feliz matrimonio, en los cuales ella siempre se mantuvo en fidelidad, de pronto llega su esposo y le dice: quiero el divorcio, encontré y conocí una mujer más joven que tú, quiero rehacer mi vida. Eso es un momento trastornador para una mujer. Momento trastornador para un joven es cuando sus padres le dicen: lo sentimos mucho, pero no podremos apoyarte con tu educación. Tendrás que trabajar si es que quieres terminar tu carrera. Ya no podremos costearte tus estudios universitarios. Momento trastornador para un joven es cuando esa señorita con la cual hizo planes de llegar al matrimonio, de pronto ella o él incluso llegan y dicen: ¿sabes qué? Doy por terminado el compromiso. Quiero pensar 2 veces la situación. Creo que no eres el hombre o la mujer de mi vida. Momento trastornador para unos padres es cuando reciben una llamada telefónica a altas horas de la noche y la única voz que escuchan al otro lado del teléfono es esta: señor, señora, su hijo lo sentimos, pero ha muerto. Necesitamos que venga a reconocer a su cuerpo. Momento trastornador es cuando después de acudir al médico tras una serie de dolencias y tras de practicarte unos exámenes de rutina, de pronto te dicen que tienes una enfermedad terminal, no sé, un cáncer, tal vez una diabetes, que tal vez no te quitará la vida inmediatamente, pero sí disminuirá la calidad de vida por el resto de tus años. Estos son momentos trastornadores, son inesperados, dolorosos, prolongados, vienen a nuestra vida y arrancan la felicidad de tajo. Incluso son capaces de hacernos dudar de la fidelidad, del poder y del amor de Dios. Yo quiero hablarte esta tarde acerca de algunos momentos trastornadores y de algunos principios para enfrentarlos. ¿Cómo enfrentamos estos momentos? Nadie está preparado, pero ciertamente en la palabra de Dios es una guía que nos va a ayudar a salir adelante, a enfrentar la tormenta en la vida. Primer principio es este. Primer principio para enfrentar momentos trastornadores es que nadie está exento de atravesarlos. Los momentos trastornadores no distinguen edad, no respetan las canas y la sabiduría del anciano, no respetan la fuerza de la juventud, ni la inocencia de la niñez. Los momentos trastornadores no respetan posición económica, no respetan grados académicos, no respetan la cuenta abultada o pobre que tú tengas en el banco. Ni siquiera la pobreza te va a librar
de momentos trastornadores, mucho menos la riqueza. Los momentos trastornadores no respetan posición social, vienen a todos por igual y todos vamos a enfrentarlos. Nadie está exento de atravesarlos. Todos los que estamos aquí presentes o hemos enfrentado en el pasado o estamos enfrentando o enfrentaremos en el futuro momentos trastornadores. En segundo lugar, y el segundo principio es cómo identificarlos. ¿Cómo identificamos los momentos trastornadores? Hay varias preguntas que nos hacemos. Cuando empezamos a dudar del carácter de Dios, cuando dudamos de su amor, cuando empezamos a decir, Señor, es que no me amas, ¿por qué permites tanto sufrimiento en mi vida? Cuando dudamos de la bondad de Dios, cuando dudamos de la justicia, cuando empezamos a ver a otros y decimos y nos comparamos con ellos, pero es que yo no lo merecía, aquel sí lo merecía realmente, aquel merecía incluso que le quitaras la vida, pero yo no lo merecía. Cuando dudamos de la santidad de Dios, de su poder, de su soberanía, es entonces que debemos de reconocer que estamos enfrentando un momento trastornador. El tercer principio, hermanos, es que los momentos trastornadores con frecuencia son citas divinas. Los momentos trastornadores son tiempos, son momentos de encuentro, de conocimiento de Dios. Quiero darle varios ejemplos. Primer ejemplo que quiero darle de personas que enfrentaron momentos trastornadores fue el apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 9. Yo le pregunto, ¿quién era Pablo? Quiero darle el perfil de la vida de Pablo. Pablo, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, israelita. Ese era Pablo, educado a los pies de Gamaliel, en la escuela de Shammai, de los fariseos. Era un hombre preparado intelectualmente, conocía el idioma griego, hebreo y arameo. Era un hombre que tenía muchas culturas. Si hablamos hoy de globalización, Pablo era un hombre globalizado. Conocía la cultura griega y conocía la religión judía, y ambas sabía cómo manejarlas. Pero era un hombre apegado sobre todo a los principios bíblicos, pero fue un hombre que se constituyó en perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Le estoy hablando del Pablo que conocemos antes de venir a los pies de Jesucristo, antes de su encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco. Jesucristo llegó a expresar de él: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre ante reyes, sacerdotes, ante naciones, y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi causa. Y llegamos a este punto cuando Jesucristo dijo: yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi causa. Pablo era un gigante espiritual. Pablo escribió 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Pablo puso los fundamentos teológicos del cristianismo, basado en las profecías del Antiguo Testamento, basado en la revelación directa que recibió de Jesucristo, como lo expresa el capítulo 12 de Segunda a los Corintios. El apóstol Pablo fundamentó las doctrinas básicas del cristianismo y las más importantes: la resurrección de Cristo, la resurrección de los muertos, el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo. Todo esto le reveló Jesucristo. Y empieza diciendo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, que él conoce a un hombre, y Pablo, en un arrebato de humildad, habla en tercera persona y dice: yo conozco a un hombre, aunque ciertamente ese hombre es el mismo Pablo, Saulo de Tarso. Y dice que estuvo en el tercer cielo, en la presencia de Dios, y que le fueron reveladas cosas que le es imposible o que no le es permitido al hombre expresar. Y dice Pablo: a ese hombre yo le conozco. Pero más adelante Pablo dice: Dios permitió que yo conociera todas estas cosas, estos misterios, Dios me los reveló, y aún hay otros que Dios no me permitió revelar, pero Dios hizo algo en mi vida. Y quiero leer este pasaje, lo que dice aquí en la Biblia. Y para que la grandeza de las revelaciones, dice el versículo 7, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo dice: yo corría el riesgo de enaltecerme, de sentirme orgulloso por todo el conocimiento que yo había adquirido, pero Dios envió un aguijón a mi carne, un mensajero de Satanás, un ángel de Satanás, es decir, un demonio, un espíritu malo, para que me abofetee. Algunos dicen que este aguijón era una enfermedad física. Piensan que era una enfermedad estomacal, una infección demasiado fuerte que hacía sentir muy débil al apóstol Pablo. Otros piensan que era una enfermedad en la piel, una especie de sarna que cubría una parte de su cuerpo y que le hacía sentir una comezón insoportable. Otros piensan que era una infección en los ojos o una especie de cataratas que le provocaba ceguera y que dificultaba mucho su ministerio. Sea lo que sea, lo cierto es que Pablo no lo dice. Y esto ciertamente nos ayuda a nosotros porque podemos identificarnos con el apóstol Pablo. ¿Cuál es su aguijón en la carne? Y cuando hablo de aguijones en la carne, no me refiero a cosas pecaminosas. Me refiero a situaciones que Dios permite, no por nuestro pecado, sino por nuestro servicio a Él, para hacernos dependientes de Él. Ese es el propósito que Dios buscaba en Pablo, el aguijón en la carne. Otros dicen que era el recuerdo de que Pablo había perseguido a los cristianos y que venían demonios y le recordaban su pasado. Y Pablo oraba al Señor. La acción de Pablo era dirigirse a Dios en oración. Y la respuesta de Cristo fue: bástate mi gracia. Mi gracia es todo suficiente. Dios permitió que Pablo, aunque Pablo no lo merecía, él sufriera esta situación para que Pablo se volviera a Jesucristo y Pablo llegara a decir: cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo me siento incapaz de hacer la obra de Cristo, entonces viene Dios y me fortalece con su gracia. La gracia es que todo lo que yo tengo no es mío. Todo lo he recibido de Dios a expensas del sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es gracia. Los recursos de Dios para mí a expensas del sacrificio de Cristo. Todo lo que tengo, todas mis capacidades intelectuales, mi trabajo, mi carrera, mis títulos, nada es mío. Vaya, aún la carrera que tengo no es mía porque Dios me dio la inteligencia para sacarla adelante. Aún los hijos que tengo no son míos porque dice la Biblia: herencia de Jehová son los hijos. Los hijos que tengo solamente son un préstamo por los cuales un día he de dar cuentas al Creador. Cómo los eduqué, cómo los encaucé. Fui valiente en mi educación como padre. Eso es gracia. Vaya, ni siquiera los ojos que tenemos son nuestros. Porque llega alguien y nos dice, algún familiar: tiene los mismos ojos de tu padre, los mismos ojos de tu abuelo. Eso es gracia. Y Pablo comprendió que todo lo que él tenía provenía de Dios y que Dios quería usarlo de la mejor manera, pero que Pablo tenía que entender que él corría el riesgo constante de caer, de sentirse más, si es que Dios no venía a su vida. Otro hombre que veo en la Biblia es el caso de Job. Job capítulo 1, versículo 1. Déjeme darle ahora el perfil de la vida de este hombre justo. Job capítulo 1, versículo 1. Porque existen cristianos que en medio del sufrimiento a veces llegan a compararse con Job. Y quiero decir algunas cuantas cosas de Job. Y entonces pensemos si realmente somos como este hombre justo. Dice la palabra de Dios de esta manera: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Son 4 cosas totalmente distintas que Dios dice acerca de él. Era perfecto. No significa que nunca cometiera pecado. La palabra perfecto significa maduro, cabal, íntegro, que no le falta nada. Era un hombre que era íntegro en su trato con su prójimo. Era un hombre maduro, que cuando alguien llegaba y lo insultaba, él sabía responder con una bendición. Que cuando alguien dudaba de su integridad, él sabía poner las cosas en claro. Que cuando alguien venía y le alzaba la voz, él sabía debatir con argumentos. Era un hombre maduro.
que sabía enfrentar aún la intolerancia de su prójimo, pero además era un hombre recto, era un hombre que hacía las cosas de la mejor manera, de manera eficiente. Era un hombre que no se desviaba ni a derecha ni a izquierda de la voluntad de Dios. Y era además un hombre temeroso de Dios. Él temía pecar, porque él temía sobre todas las cosas a Dios, temía a las consecuencias del pecado. Por eso no se enredaba. Y finalmente dice que era apartado del mal. En cierta parte de este libro, Job llegó a expresar: hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo habría yo de ver a una virgen? Es decir, ¿cómo habría yo de practicar el adulterio? Era un hombre apartado del mal. Eso es lo que Dios dice acerca de este hombre. Pero además dice que era un hombre demasiado rico. Tenía muchos criados, ovejas, yuntas de bueyes, asnos. Y si usted checa estas posesiones de este hombre, si usted checa los camellos, por ejemplo, los camellos eran medios de transporte en aquel tiempo. Las ovejas no solamente le proveían carne, sino que además le proveían lana para fabricar ropa. Las yuntas de bueyes equivalían a los tractores del día de hoy. Alguien ha hecho un recuento de todas las posesiones de este hombre y se ha encontrado que su hacienda, su riqueza, hablando en términos actuales, ascendería a algo así como 530 millones de pesos. En aquel tiempo este hombre era uno de los más ricos del mundo. Hoy no lo sería, pero el hecho de que sus riquezas estuvieran basadas en la integridad, en la rectitud del corazón, en el buen trato comercial, en el negarse a cometer cohecho o corrupción, significa que este hombre era un hombre afortunado. Pero además era un hombre, no solamente un buen administrador, sino que era un buen sacerdote en su hogar. Sus hijos hacían fiestas y banquetes todos los días, y después de que hacían las fiestas, él los reunía y los obligaba literalmente a confesar sus pecados. Les enseñaba y los llevaba a hacer un sacrificio a Dios y confesar sus pecados, porque Job decía: quizá habrán pecado mis hijos contra Dios. Es decir, Job era un hombre íntegro en todas las áreas de su vida. Yo le pregunto, ¿Job merecía tanto sufrimiento? Usted lee el libro y se da cuenta de que perdió todo: posesiones, criados, tierras. Perdió a sus hijos finalmente. Perdió la salud, perdió a su esposa. Su esposa llegó a decirle: ¿todavía retienes tu integridad? Eso significa: oye Job, puesto que tú has adorado a Dios, puesto que le has servido tanto, mira cómo te ha pagado Dios. Dios permitió que viniera toda esta tragedia sobre ti y todavía retienes tu integridad. Y la mujer llega a decirle: maldice a Dios y muérete. La mujer literalmente le estaba diciendo: ya no quiero saber nada de ti. ¿Sabes qué, Job? A ti te importa más tu Dios que el haber perdido a tus hijos. Ya no quiero saber nada de ti. La mujer ciertamente se dejó llevar por sus pasiones en medio de un momento trastornador. Pero Job, déjeme decirle que supo qué hacer, porque era un hombre sincero para con Dios. Versículo 20 del capítulo 1, mire lo que dice. Entonces Job se levantó, es decir, cuando Job recibió todas las malas noticias, él se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job hizo un acto de adoración. Job rasuró su cabeza, se postró en tierra, se levantó, rasgó su manto. Y Job reconoció que todo lo que tenía venía de Dios. Y dice finalmente este capítulo: con todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Días después, o meses después más bien, porque las noticias se tardaban meses en llegar debido a las altas distancias que había, llegan sus amigos. Están 7 días con él en silencio, pero luego empiezan a hablar. Cometen el error de juzgar a Job. Cometen el error de dudar de la integridad de Job. Cometen el error de decir: oye Job, es que si todo esto te ha venido es porque algo habrás hecho tú mal en tu vida. Algo estará mal en tu relación con Dios. Déjeme decirle que no toda desgracia que viene en nuestra vida se debe a que andamos en pecado o andamos mal con Dios.
Ciertamente hay situaciones que vienen en nuestra vida debido al pecado, porque nos alejamos de Dios y de su palabra, de sus mandamientos, pero no todo se debe a ello. A veces también es porque Dios desea capacitarnos, hacernos mejores siervos, excelentes personas al servicio de Dios, como Pablo. Pero además también es porque Dios quiere que le conozcamos más a profundidad a Él. Job capítulo 42. Vayamos al final de esta historia, de este libro. Y mire que aquí hay una declaración sorprendente. Yo le pregunto, ¿cómo es que Job conoció a Dios? Job no tenía Biblia. Job no era hebreo, no era judío. Job no pertenecía a ninguna de las 12 tribus del pueblo de Israel. Pero Job fue un hombre que conoció a Dios a pesar de ello. ¿Cómo fue que Job conoció a Dios? Mire aquí lo que dice la palabra de Dios. Versículo 3 dice, Job 42, versículo 3 en adelante dice de esta manera: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job conoció a Dios de oídas solamente. Nunca tuvo un salmo en sus manos, nunca tuvo un evangelio, nunca tuvo uno de los libros de los profetas, pero alguien le habló acerca del Dios Todopoderoso. Alguien le dijo, hay un Dios que no tiene imagen, que es el creador del cielo, la tierra y todo lo que hay, pero que es un Dios que escucha la oración. Y Job seguramente le entregó su vida a ese Dios. Y Job llega a decir, Señor, te conocía de oídas, pero ahora te conozco cara a cara. Ahora puedo saber quién eres tú. ¿Cómo conoció Job a Dios? A través del sufrimiento. Señor, reconozco que tú permitiste que vinieran todas estas circunstancias. He perdido mis hijos, he perdido mi esposa, he perdido mis posesiones, pero ahora te conozco a ti. Y ahora te conozco más. Y yo sé que tú me vas a ayudar a continuar, a rehacer mi vida. Y quiero hablarle acerca de la restauración de Job. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 10. Quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, antes había tenido 7,000, 6,000 camellos, había tenido 3,000, 1,000 yuntas de bueyes, había tenido 500, 1,000 asnas, había tenido 500 asnas. El doble. Principios para ser restituido. Primer lugar, Dios quitó la aflicción. ¿Cuándo? Cuando Job oró por sus amigos. Primer principio para que Dios quite la aflicción de nuestra vida: hay que interceder por otros. A veces decimos, estoy sufriendo demasiado, sí, pero hay otros que también están sufriendo, incluso están sufriendo más. Pero no solamente es intercesión, también es perdón. Porque le decía yo que los amigos de Job le habían difamado, pero Job estuvo dispuesto a perdonarlos. Nadie ora por aquel que no ama, nadie ora por aquel que no ha perdonado. Oramos por los que amamos, oramos por los que tenemos en el corazón. Job tenía a sus amigos en el corazón, por eso estuvo dispuesto a orar por ellos. Pero además dice que vinieron sus hermanos y hermanas y que le dieron a Job una pieza de dinero y un anillo de oro. Administración. Job tuvo que administrar todo esto. No es que lo metió al banco e inmediatamente todas las posesiones le fueron devueltas. Se llevó años, se llevó persistencia, se llevó administrar correctamente los recursos. Finalmente, Dios le dio 7 hijos y 3 hijas. Y hay quien dice, ¿por qué Dios no le dio el doble de hijos? ¿Por qué no le dio 20 hijos nuevamente? La respuesta es esta: Job había sido un excelente padre, un excelente sacerdote en su hogar. Tenía 10 hijos en la presencia de Dios.
tenía 10 hijos en la tierra. En total tenía 20 hijos. Dios había sido restaurado. Dios confiaba en la eternidad y sabía que sus hijos estaban seguros en la presencia de Dios, aunque hubieran muerto en medio de una desgracia inesperada. ¿Cuántas veces nos habrá preguntado Job, qué estarían haciendo mis hijos cuando cayeron los muros de la casa del mayor sobre ellos? Hay padres que se preguntan cuando han perdido un hijo, ¿qué estaría haciendo mi hijo? ¿Estaría en buenos términos con Dios cuando falleció? Job había sido un buen sacerdote, un buen padre, había encaminado a sus hijos verdaderamente a la presencia de Dios. Finalmente, los nombres de los hijos, de las hijas de Job, Job tuvo 3 hijas y estos nombres nos dicen muchas cosas. En primer lugar, el nombre de Gemima. Gemima significa paloma. La paloma es el símbolo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, entre muchos de sus ministerios, trae consuelo al ser humano, trae consuelo a los hijos de Dios. Job permitió que Dios le consolara a través de su Espíritu Santo. Segundo nombre de la hija de Job es Cesia, y Cesia significa canela. La canela es una especie aromática. Jesucristo, dice la Biblia, que Jesucristo le da sentido a nuestra vida. Jesucristo despierta un hermoso olor entre a todos aquellos que nos ven a nosotros. Jesucristo es como esta canela. Y Job fue consolado no solamente por el Espíritu Santo, sino que permitió que Dios, la presencia de Dios estuviera con él y que llenara toda su vida con una fragancia hermosa, de tal manera que Job podía tener nuevamente, sentirse restituido. Y Job nuevamente decía, todo está bien en mi vida, voy a seguir adelante, voy a salir adelante con la presencia de Dios. Pero además, el nombre Keren Hapuk significa un frasquito de cosméticos, y era un frasco de alabastro en el cual se guardaban no solamente cosméticos, sino que además se guardaban perfumes o esencias de perfumes hermosos, perfumes caros y costosos. Y este perfume nos representa a nosotros. Para que el perfume saliera, tenía que ser quebrado el frasco. Nosotros tenemos que ser quebrantados para que Jesucristo fluya a través de nosotros, para que la presencia del Espíritu Santo salga a través de nosotros y ministre a nuestros semejantes.